Hoy vamos a ver un poco todo lo que compete con salud materno-infanto-juvenil en un rasante realmente visión para los que nos permite el Zoom. De todas maneras, la bibliografía va a estar colgada en el aula. Veamos. La población objetivo del programa de la Dirección Materna e Infancia a nivel provincia tiene que ver, y en nación obviamente, con las embarazadas, los recién nacidos, los lactantes, los niños de 1 a 4 años, los niños que están en edad escolar, los adolescentes y las mujeres en edad fértil. Según los datos provisorios, ¿sí? Una proyección del censo 2010, la población total es 1.200.000 más o menos habitantes, y de esos, más de la mitad de la población corresponde a esta población objetivo en la cual va a tener presente los programas de salud materno-infantil. Vamos a ver. A nivel nación, se llama Dirección de Salud Perinatal y Niñez. Esa es el área del Ministerio de Salud a nivel nación, en las cuales se barajan estos objetivos que son coincidentes, obviamente, a lo que viene a ser a nivel provincial. ¿Qué es lo que busca la Dirección de Salud Perinatal y Niñez? Por un lado, reducir las probabilidades de enfermar o morir de la población justamente de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Mejorar la cobertura, la calidad de los servicios de salud, la accesibilidad a esos servicios de parte de toda la población, en especial toda esta franja de población que son muy vulnerables. Conocer el estado de salud de los niños, ¿sí? Cuando comienzan la escuela, cuando terminan la escuela, para detectar patologías, para prevenir mayores complicaciones, para derivar en forma oportuna y tratar de lograr la resolución de esos problemas de salud de estos niños. Por otro lado, va a promover la regionalización en la atención perinatal de tal manera que cada binomio, y cuando hablamos binomio estamos hablando de la mamá y del niño, sea atendido en un establecimiento que tenga una complejidad acorde a lo que ellos necesitan en ese momento, a lo que fue detectado. Y por otro lado, reducir desigualdades entre los indicadores de salud. Hemos repetido muchísimas veces que una de las grandes falencias a nivel salud en Argentina tiene que ver con la inequidad. La inequidad en cuanto a la accesibilidad, lo que se manifiesta justamente en los indicadores entre lo que es la salud en las provincias más ricas, o lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, y lo que es el resto de las provincias, y dentro de nuestra provincia, lo que se manifiesta también en diferentes áreas, como pueden ser aquellas zonas que sabemos que tienen indicadores en los cuales debemos mejorar, como puede ser toda la zona de la región norte, ¿sí? Entonces, lo que buscan es justamente reducir las desigualdades de la población en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a los indicadores que deberían mejorar, de acuerdo al género, de acuerdo a las diferentes áreas geográficas, de acuerdo a los niveles socioeconómicos, así se trata de pueblos originarios o no, ¿sí? Cada uno de estos objetivos que les estoy mencionando en este momento, los hemos visto cuando hemos visto el plan federal, cuando hemos visto el plan quinquenal, y hemos visto que esta problemática está justamente planteada en cada uno de esos planes. ¿Qué desafíos tenemos en nuestro país para mejorar la salud materno-infantil? Primero, acelerar el descenso en la mortalidad materna, prevenir la prematurez y evitar las muertes neonatales. Ustedes seguramente saben o han visto de que todo esto que nos ha sucedido con la pandemia justamente ha repercutido fuertemente en lo que es la salud de la embarazada, y si repercute en la salud de la embarazada, repercute también en la salud de los niños.
Así que seguramente cuando se hagan las estadísticas se verán que el nacimiento de prematuros en un porcentaje probablemente haya aumentado, probablemente haya sido afectada también las muertes neonatales, porque justamente han habido pocos controles, que es lo que vamos a seguir viendo a medida que vamos transcurriendo en esta clase. Otro de los objetivos es disminuir la disparidad, la diferencia entre los indicadores entre diferentes provincias argentinas, entre aquellas que tienen niveles socioeconómicos más bajos que otras que no. Por ejemplo, si lo comparamos con, de vuelta a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, comparándolas con Formosa, con Chaco, con Salta incluso. Y disminuir las disparidades adentro, como ya adentro de cada provincia. Por otro lado, como un desafío se plantea el que las embarazadas todas puedan acceder al sistema de salud de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades que tengan, de acuerdo a que puedan tener una atención adecuada si tienen un embarazo de riesgo, si tienen una amenaza de parto prematuro, ¿sí? Que puedan tener un lugar. Y para eso se establecen algunas estrategias. Una de esas estrategias tiene que ver con el establecimiento de las unidades CONE. Las unidades CONE significa que son lugares o partes de estas instituciones de salud que tienen condiciones neonatales esenciales. De allí viene un poco esta sigla. ¿Qué significa que sea una unidad CONE? Que sea un lugar donde se puedan realizar cirugías y se puedan realizar procedimientos obstétricos de cierta envergadura, ¿sí? Por ejemplo, una cesárea. Por lo tanto, que se pueda proveer anestesia, que se pueda disponer de sangre segura si es que lo llegara a necesitar esta embarazada, que se puedan hacer tratamientos médicos, donde se puedan hacer también evaluaciones de riesgo tanto materno como neonatal, y que exista la posibilidad de tener un transporte oportuno y recursos si es que necesitaran un centro de mayor complejidad. Dicho esto de las unidades CONE, ustedes podrán deducir que los niños no pueden nacer en cualquier lugar. De hecho, es lo que nosotros vemos, que los nacimientos en aquellos hospitales de menor complejidad son menos, ¿sí? Y prácticamente muchos de estos partos se van a realizar en las instituciones, en hospitales, por ejemplo, de nivel 3, que generalmente cuentan con estas condiciones, unidades con condiciones neonatales esenciales, ¿sí? A eso es la tendencia justamente, que puedan nacer y que eso tenga acceso a absolutamente toda la población, ¿tá? Aún los que tengan menores recursos. Un poco una visión así muy apurada de lo que es el organigrama a nivel del Ministerio de Salud, ¿sí? Nosotros veremos que tiene diferentes áreas. Tiene un área de salud mental y adicciones, otra de discapacidad, una servicios de salud, una Secretaría de Servicios de Salud, otra de gestión administrativa y de desarrollo organizacional. ¿Qué nos importa de esto? Que de esta parte de Secretaría de Servicios de Salud se desprende a su vez en el organigrama un sector que es la de gestión de salud y otra de medicina social. Lo que ustedes están viendo marcado de verde en el Power justamente tiene que ver porque la gestión de salud va, se me perdió una, bueno, de la gestión de salud se desprende la dirección de materno-infancia justamente, ¿sí? La dirección materno-infanto-juvenil se llama, y esto no es desde hace mucho tiempo, sino prácticamente de 2 años atrás, más o menos, donde se ha incorporado la franja de los adolescentes a la atención de la dirección materno-infanto-juvenil justamente. Dentro de esa dirección de materno e infanto-juvenil, vamos a ver que hay un área de salud perinatal, donde existen programas
como los de procreación responsable, los de control prenatal, el parto de bajo riesgo. Existen las estrategias de maternidad segura y centrada en la familia, ya les voy a dar una visión rápida de esto, y se promueve la lactancia materna. Por otro lado, dentro de la misma dirección, hay otra área, ¿sí?, donde se caracteriza, por ejemplo, el programa, el PROSANE, donde se va a encargar del control de crecimiento y desarrollo de los niños que están en la primera infancia, se hacen las campañas de verano, las campañas de invierno, el programa de salud escolar. Otra área donde se va a ocupar de la salud integral de los adolescentes en cuanto a su crecimiento y desarrollo, ¿sí? Va a haber se van a dar lineamientos que atiendan al consumo episódico o excesivo de sustancias como por ejemplo el alcohol en adolescentes, el lineamiento para la atención de intentos de suicidio en adolescentes también. Mira. Se va a prevenir y promover la salud destinada también a los equipos de salud que trabajan con los adolescentes. Ustedes cuando vamos a los centros de salud van a ver que hay una extensión desde los centros de salud que van a trabajar en las instituciones educativas para justamente atender un poco estas necesidades y sobre todo en lo que tiene que ver con el programa Chico, ya no veo. Apaguen este micrófono, Estela por favor. Saracura, por favor apague su micrófono. No toques. Bien, vamos a ver una cosa. Los indicadores de mortalidad materna son especialmente sensibles para salud, porque justamente es los que nos van a dar una idea de cuál es la calidad de los servicios de salud de una región. ¿Por qué mortalidad materna? Porque recuerden que de la salud de una mujer, ¿sí?, cuando se embarace va a depender también la salud de ese niño. Es así que estos indicadores de mortalidad materna van a medir, por un lado, indirectamente, la desigualdad económica y la exclusión social que pueda tener esta mujer. Por otro lado, va a reflejar también la desigualdad educativa. Nos va a hablar de la inequidad de género. Nos va a mostrar los limitados acceso a los servicios de salud que pudieron tener y la oportunidad y la calidad de los servicios que estuvieron dispuestos para cuando esta mujer o esta embarazada lo necesitaba. Así que cuando nosotros veamos una cifra de lo que tiene que ver con la mortalidad materna, tenemos que ponernos a pensar todo lo que ha ocurrido para que esa muerte se diera. Y lo que significa el impacto, ya sea para la familia, para la sociedad y para ese niño si es que sobrevivió. Un niño, según muchos estudios y estadísticas ya muy comprobadas, un niño que pierde a su mamá antes de los 5 años de vida tiene muchos riesgos de no sobrevivir en esa etapa y tiene muchos riesgos también de ser abusado de diferentes maneras. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una cifra de mortalidad materna o aún de cualquier tipo de mortalidad, nosotros tenemos que pensar que atrás de esto hay personas, ¿sí? Cada muerte materna o cada muerte de un neonato, especialmente de aquellos que nacen prematuramente, constituyen una prioridad, ¿sí? Son un evento que pudo haber sido seguramente un evento prevenible y nos marca de manera fuerte la inequidad. ¿Por qué esta mujer que no tuvo acceso a un servicio de salud determinado donde podía pagar y todo lo demás, tuvo que ocurrir esta muerte? ¿Sí? Eso no debe suceder. Por lo tanto, yo lo llamo la reflexión porque enfermería juega un papel muy importante en los controles que se van a hacer a estas embarazadas en los centros de salud.
A nivel nación, a lo largo de los años, en esta podemos ver una serie de estrategias, de políticas que se fueron dando a nivel país para poder justamente revertir todas las tasas de mortalidad materna y neonatal. Así aparecieron varios planes como el Nacer, por ejemplo, y fueron cambiando, fueron agregando condiciones. Y tenemos nosotros ahora en este momento lo que es el Plan Sumar. El programa Sumar, básicamente, al que toda mujer embarazada que no tenga una cobertura social accede, es una ampliación de lo que era antes el Plan de el Nacer, pero nos importa tan mucho como equipo de salud, porque el Plan Sumar va a retribuir o va a financiar la atención de esas mujeres en los centros de salud basado en los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? En un centro de salud cualquiera que tiene un área de influencia determinada, si logra captar la mayor parte de las embarazadas que tienen en su área de influencia, y eso está bien registrado y existe una historia que ustedes van a ver después cómo se comprueba, cómo se audita, ese centro de salud puede tener una retribución económica por el trabajo que ha hecho. Y ese trabajo no está dado solamente en cuánto le controlo la presión o controlo a esta mamá, sino también en cuanto a la educación que se le ha brindado. Esto también pasa también a nivel de los hospitales, ¿sí? Donde el programa Sumar, si está comprobado los resultados que se han dado, se otorga un financiamiento donde ellos pueden emplearlo donde más lo necesitan. Cada una de estas políticas, repito, han sido lo mismo la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo también tiene como una especie de contraprestación. ¿Qué es? Es que las madres aseguren la escolaridad de esos niños, que a su vez puedan estar vacunados, que puedan tener un control, y de esa manera el Estado les brinda el monto que ellos necesitan. Vamos a ver un poquitito más. Esto como para que tengan una visión solamente de los indicadores de salud materno-infantil que hay. Algunos de ustedes, los que han hecho estadística o están haciéndola, ya los conocen a la mayor parte de ellos, pero son diferentes indicadores que nos permiten medir la salud materno-infantil. Una cosa que me parece claro, y esto lo pongo absolutamente todos los años, y es vigente no solamente para la atención en los centros de salud, sino también para cuando están en una atención hospitalaria, es que nosotros que somos enfermeros y cuya función es cuidar personas, tenemos que tener en claro esto siempre, que algunos de los pacientes a los cuales nos va a tocar cuidar o nos va a tocar atender, les podemos ayudar. Ahora, lo que sí es cierto, y es tremendamente cierto, es que no hay ni uno de ellos que no tenga la posibilidad que lo dañemos de alguna manera. Ya sea por negligencia, por omisión, por cualquiera sea, por una impericia. Cada una de las personas que se acercan a nosotros, algunos de ellos los podemos ayudar, pero todos están en riesgo de que los podamos dañar. Y esto es algo que tenemos que tener siempre conscientes cuando hacemos atención a las personas. Desde Nación siempre, y se intenta todavía, imponer un poco la consulta, no imponer, pero sí aconsejar la consulta preconcepcional. El programa de salud reproductiva, de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, no trata solamente de repartir anticonceptivos. Se supone que debe haber una educación. Se trata de estimular o promover en la población de que el embarazo sea algo planeado y no algo que ocurra y nos llegue. Por lo tanto, hay una serie de acciones que se deberían tomar de manera responsable cuando queremos traer niños al mundo.
Por un lado, en la consulta preconcepcional, se estimula a que haya una consulta con un profesional y obviamente se realice el test de embarazo si se necesita, pero que antes sean identificados los factores de riesgos individuales que presenta esa pareja antes de quedar embarazada, que puedan recibir información general sobre salud y cómo cuidarse, cómo estar en las mejores condiciones antes de tener un embarazo, el recomendar no automedicarse o beber alcohol o fumar por los impactos que puede tener en la salud del niño, el proveer un asesoramiento personalizado y específico respecto a las características genéticas. ¿Sí? De pronto hay antecedentes genéticos en la familia, se juntan los padres y potencian ese acervo genético que traen, por lo tanto existen más riesgos de que se vean impactados en el fenotipo de un niño que nace. ¿Sí? Por lo tanto es muy importante, en esta consulta sería muy, muy bueno realmente que se pudiera dar una situación así. Recomendar la toma de ácido fólico, completar el esquema de vacunaciones de los padres e informar acerca del derecho a ser padres y seguramente la obligación que conlleva el hecho de el derecho a ser padres. Cuando nosotros estamos atendiendo a estos pacientes y en el caso de enfermería de salud pública nos toca atenderlos en los centros de salud, se establece una relación, un diálogo o en una serie de entrevistas que vamos a tener con esas personas, donde tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Primero, tenemos que diferenciar claramente los hechos de lo que puede ser mi opinión. Debemos cuestionarnos permanentemente los prejuicios que cada uno de nosotros conlleva para que eso no impacte en la atención. No aceptar nunca como válida la generalización, porque el ser humano es único, esa mujer es única, la situación es única y puede ser parecida, pero nunca igual a otra. En cada uno de los datos que nosotros vamos a levantar en estas entrevistas, deben ser ordenados adecuadamente para que puedan ser accesibles a todos. Obtener la máxima información posible dentro de lo que éticamente se me permite, antes de arribar a conclusiones, e incluso cuando obtengo conclusiones, cuestionar las mismas. Estos son, cada vez que yo voy a registrar o cada vez que voy a hacer algún tipo de registro, ya sea en una historia clínica del paciente o en un sistema informático o donde voy a poner los datos que estoy recabando de esas personas, son algunos aspectos generales que tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a plantearnos básicamente lo que es el control prenatal. El control prenatal es una serie de entrevistas, una serie de visitas programadas que va a tener la embarazada con un integrante del equipo de salud para vigilar el embarazo y obtener de esta manera una preparación adecuada para el parto y para la crianza de ese bebé. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y no que se aprendan solo la definición, porque cuando a veces en los exámenes se les pregunta cuáles son las actividades de enfermería en el control prenatal, se arma una confusión y no terminan de hacer todo lo que tienen que hacer. Yo creo que es muy importante tener en cuenta la figura tan valiosa de la enfermera en la entrevista. En algunos centros de salud, la paciente embarazada e idealmente su familia, ¿sí?, recorre diferentes especialistas, recorre al clínico, laboratorio con lo que le toca hacer, nutricionistas si necesita, psicólogos en todo lado. Entonces, cada uno va tomando un aspecto de esa mujer para poder atenderla lo más integralmente que se pueda. Este control prenatal, obviamente, sería ideal si ocurre después de haber hecho una consulta preconcepcional.
pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. La mujer concurre embarazada y muchas veces se entera o se da cuenta un poco avanzado el embarazo o tiene diferentes circunstancias por las cuales no da a conocer su embarazo, pero es necesario que esto sea lo antes posible. Que una mujer embarazada concurra a atenderse lo antes posible. De ahí es que el control prenatal tiene una serie de objetivos. ¿Tá? Dijimos que preparaba para el parto y la crianza. Entonces, por lo tanto, en esta serie de entrevistas se tienen que brindar de alguna manera contenidos educativos que tengan que ver con la salud de la mamá, integrar a la familia, con la crianza del niño. Se trata como objetivo en estas entrevistas de prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, detectar y tratar enfermedades maternas clínicas y subclínicas, aliviar molestias y síntomas menores que están asociadas al embarazo, y preparar a la embarazada psíquica, física y psíquicamente para el nacimiento. Por lo tanto, para lograr cada uno de estos objetivos, hay una serie de actividades para hacer. Ustedes en la bibliografía está incluso descrita, control por control, qué es lo que se debería hacer. Si yo tengo que resumir en enfermería, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo les diría, enfermería tiene que educar, informar, recabar datos que puedan ser de interés para la salud de esa mujer. Y para recabar datos, para que esa mujer pueda comentarme o sentirse a gusto, para contarme cuál es la situación por la que está pasando, se tiene que generar una empatía, una relación de confianza que la invite a regresar a ese control. Si yo juzgo, si yo valoro anticipadamente, probablemente no se dé, y en lugar de incluirla en esta parte de las instituciones de salud, como puede ser un centro de salud, seguramente no va a venir más o se va a ir a controlar a otro lado. ¿tá? Entonces es muy importante lograr una relación muy especial. ¿Qué características tienen este control prenatal? ¿Qué requisitos debe tener? Dijimos, lo repetimos de nuevo, es que debe ser precoz. Lo ideal es que antes de las 20 semanas de embarazo, esta mujer ya tenga su primer control prenatal. ¿Por qué? Porque mientras antes esta mujer vaya y se conozca más cuál es su condición antes de embarazarse, o se puedan detectar ya el inicio de algunas patologías como puede ser la hipertensión en el embarazo, entonces vamos a tener más posibilidades de intervenir para que esta patología afecte al niño y a la madre incluso. Debe ser periódico, significa que va a ser citada de acuerdo al riesgo que pueda tener ese embarazo, por lo tanto, los factores de riesgo son los que van a determinar cuál es la frecuencia con la cual se va a citar a esta mujer. El control prenatal debe ser completo, porque en cada entrevista, en cada momento que yo tengo en contacto con esta mujer, voy a tener y debo lograr la mayor cantidad de controles posibles. Recordemos que no sé de dónde viene y dónde está, dónde vive esta mujer, cuánto le ha costado llegar al centro de salud, y si tiene otros niños, eso todavía va a tomar mayor importancia. Por lo tanto, cada uno de los encuentros debe contener la mayor cantidad de intervenciones que están fijadas para ese control. Y tiene que ser de amplia cobertura, ¿tá? Que podamos captar a la mayor cantidad de embarazadas posibles para que entren en este control prenatal. Esto es la frecuencia del control prenatal en un embarazo que no es de riesgo. El primer control dijimos antes de la semana 20 del embarazo. El segundo control entre la semana 20 y 26, o sea, entre el cuarto y quinto mes más o menos. El tercer control entre la semana 27 y la 29. El cuarto control entre la semana 32 y la semana 35.
el quinto control entre la semana 36 y 40. E incluye, así como se hace este control prenatal, incluye la consulta posparto al binomio luego del parto. La consulta posparto para la madre y para el bebé, dentro de la primera semana de nacido, son tan importantes como estos controles prenatales que se fijan en esta diapositiva que ustedes están viendo. Obviamente en un embarazo de riesgo, en una mujer que probablemente ya no sea atendida en el centro de salud, sino tenga que ir a una institución de mayor complejidad, la cita va a ser mucho más frecuente, el seguimiento va a ser diferente y mucho más personalizado de acuerdo a los factores de riesgo que presente. Vamos a ver algunos métodos que tienen que ver un poco, que nosotros necesitamos, ¿sí? Por un lado tenemos el método de Wall. El método de Wall, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite aproximarnos o dar una fecha, la fecha próxima de parto, el FPP que ustedes ven ahí. ¿Cómo se calcula esa fecha próxima de parto? Si yo no tuviera otro elemento con qué calcularla. Primero tengo que preguntar, y obviamente se tiene que hacer con una fecha de última menstruación que sea cierta, que sea certera, que sea segura. La fecha de última menstruación corresponde al primer día del último periodo que esa mujer tuvo. A esa fecha de última menstruación se le suman 10 días y se le restan 3 meses. Y ahí yo puedo obtener la fecha próxima de parto o el FPP. Vamos a ver un ejemplo. Si esta mujer, la mujer que me dice que yo estoy atendiendo, me dice que el 15 de marzo del 2020 fue su fecha de menstruación. Le agrego 10 días, entonces es el 25 de marzo. Si a esa fecha del 25 de marzo le resto 3 meses, me da el 25 de diciembre, pero ya del 2021, obviamente. Esa va a ser la fecha en que esta mujer va a tener su parto. La cita obstétrica, ¿sí?, que se mide desde el inicio del esternón hasta el monte de Venus, ¿sí?, hasta el inicio, mide la altura uterina, me puede dar algunos indicios que ustedes lo van a ver más estrictamente en la bibliografía y mucho más cuando cursen ginecología y obstetricia, pero como para darle algunos parámetros porque es importante. La altura uterina tiene que ser acorde a las semanas de gestación. Si yo tengo una altura uterina que es mayor a la esperada, puedo estar pensando, por ejemplo, que es un embarazo gemelar. O puede ser que esta mamá tenga un niño que es mucho más grande de lo esperado. Si esta altura uterina es menor a la que yo estoy esperando de acuerdo a las semanas de gestación, por ejemplo, puedo estar hablando que ese niño no está creciendo adecuadamente, ¿sí? Y si eso se acompañara, por ejemplo, de una mujer hipertensa, yo podría estar pensando que esa hipertensión no está siendo controlada, por lo tanto no llega suficiente sangre desde la placenta al niño y no está creciendo, está afectando con algún retraso en el crecimiento. Así que esto es una idea nada más de lo que pueda pasar con el tema de la cinta obstétrica, los datos que yo puedo pasar, lo que yo puedo obtener. Hace un rato vimos que nosotros podíamos calcular la fecha próxima de parto. Ahora tengo otra situación. Voy a hacer una visita o recibo en el centro de salud a una mujer que es embarazada y quiero saber qué edad gestacional tiene en el día de la visita. La día de visita es hoy. ¿Cómo vamos a hacer? Ponemos de vuelta la fecha de última menstruación, se suma la cantidad de días que ha ocurrido hasta el día de la visita es hoy, 17 de noviembre,
y a eso se divide en 7. Vamos a ver un caso. Esta misma mujer hoy nos va a ver al centro de salud. Nos dice que su fecha de última menstruación ha sido el 15 de marzo del 2020. Entonces sumo los 31 días que van de marzo a abril, los 30 que van de abril a mayo, los 31 días que van de mayo a junio, los 30 días que van de junio a julio, los 31 que van de julio a agosto, los 30 de agosto a septiembre, los 31 de septiembre a octubre, ahí me falta uno más, a noviembre, tienen que ir hasta noviembre, le sumo 2 días más, porque estamos en 17, y me da un total de 2,16. Lo divido en 7 y me da que la edad gestacional de esta mujer es de 30,8 semanas de gestación. ¿Sí? Teniendo yo la edad gestacional, yo puedo comparar y saber exactamente con la altura uterina, por ejemplo, si corresponde o no corresponde. Existen tablas para esto. Dentro de lo que es la tecnología apropiada, puedo contar con un gestograma, estaría buenísimo, porque con el gestograma, que es esta rueda que ustedes ven abajo y seguramente han visto en alguna oportunidad, yo puedo situar con una flecha la fecha de última menstruación, ¿sí? Me voy a la fecha donde estoy yo y justamente me sale la edad gestacional, ¿sí? La cinta obstétrica, que es la que mide la altura uterina, es la que ustedes están viendo desde dónde hasta dónde va para conocer cuál es el estado de ese embarazo. Bien, si no hay dudas al respecto, si no, me puedo detener un ratito y explicarlo de vuelta. ¿Está todo claro? Sí, profe. Bien, Sí, profe. gracias. Sigo. Es muy importante lo que nosotros, las pautas de alarma que le demos a esta mujer. Recuerden que yo la voy a encontrar durante los controles prenatales. Pero esta mujer tiene que saber qué hacer y cuándo concurrir. Tiene que saber cuándo realmente una alarma para que ella pueda ir al centro de salud y allí se decidirá si eventualmente debe ir a un centro de mayor complejidad o no. Cualquier pérdida de sangre o líquido por la vagina es una pauta de alarma. Que hayan mareos o dolores de cabeza que persistan. Que el vientre diga que se le pone duro o que le duele. Cuando se hincha una sola o ambas piernas por encima de los tobillos, ¿sí? Y cuando esta hinchazón o este edema, de alguna manera, está siendo progresivo, ¿sí? Todas las embarazadas, por un tema de retardo en el retorno venoso, por el abdomen que va creciendo y comprimiendo los grandes vasos y todos los demás, van a tener edemas en los pies. Todas, invariablemente todas. Y si hablamos justamente en la época de calor, más todavía. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa cuando, por ejemplo, hay un edema en una sola pierna y que además se ponga roja, que además duela. Recuerden que uno de los cambios fisiológicos en las embarazadas tienen que ver con que la sangre se concentra más, aumenta el hematocrito, hay mayor cantidad de glóbulos rojos. Es como si se pusiera la sangre más pesada, diría la gente en el campo. Esto hace que esté muy propensa a desarrollar trombosis en las venas. Y eso es una complicación bastante seria que atender. Otra puede ser que además de este edema en los miembros, esta mujer me diga, sí, tengo los miembros, las piernas hinchadas, pero ahora también las manos y ahora también la cara. Este edema progresivo también es una pauta de alarma muy importante a tener en cuenta en la mujer embarazada por la gestosis hipertensiva justamente. Cualquier fiebre, pico de fiebre, y en estos casos cualquier síntoma respiratorio, más aún si estuvo en contacto con algún positivo, por ejemplo, para COVID. Que hayan vómitos persistentes,
la tristeza profunda o permanente o ideas de muerte, cualquiera de estas situaciones es concurrir al centro de salud. Recuerde que en el primer caso dije pérdida de sangre o líquido por la vagina, ¿sí? Por lo tanto, ahí está incluyendo el tema de la pérdida de líquido amniótico. Estas son pautas de alarma para cualquier mujer que lo exprese y debe ser atendida no solamente con prontitud, sino con seriedad, tomando bien en serio los síntomas que me refiero. El control prenatal se normatiza de diferentes maneras y uno de ellos es en base a un sistema informático, un sistema perinatal base donde los cartones o las historias clínicas perinatales que cada uno, si ha tenido un bebé, se lo han llenado en las diferentes instituciones y se lo han dado cuando ha salido luego del alta. Esto no solamente queda escrito en el cartón, sino que queda una historia clínica perinatal base en cada historia clínica de la paciente y es pasada a un sistema informático perinatal donde se recaban diferentes datos. Se recaban los datos de los partos que fueron normales, de los partos que fueron cesárea, de los partos que fueron instrumentados, de la cantidad de partos que fueron inducidos o tuvieron que ser conducidos. Se escanea también allí el peso, la edad gestacional de los niños, con qué alimentación egresa de las maternidades, si ha recibido atención, ¿sí? Si ha tenido alguna patología en el embarazo. Todo eso va en la historia clínica, en ese cartón que ustedes vean, pero a su vez es pasado al sistema informático perinatal base, que es un programa computarizado, ¿sí? Con el cual se puede evaluar exactamente cada una de esas historias clínicas a nivel país. ¿Tá? Es una fuente, cada una de las historias clínicas perinatales constituye una fuente de información para evaluar los diferentes riesgos y obviamente que va a permitir realizar una planificación. Y el carnet perinatal es lo que le queda a la mamá. ¿Sí? En la mamá tiene los datos allí del embarazo, tiene los datos del parto, tiene tanto los datos del niño incluso al egreso, que va a ser el instrumento de conexión entre el hospital y el centro de salud cuando ella pueda volver al control. Por lo tanto, tiene que estar completo, ¿sí? Y si está completo, como un dato así, un dato de color, digamos, si por ejemplo el carnet perinatal se le ha dado a alguna mujer y no a alguno de los profesionales que debe firmar, que generalmente lo firma una obstetra o una obstétrica para dar el alta a la mujer y lo firma el neonatólogo para dar el alta al niño, si alguno de ellos ha emitido algún dato, ha omitido algún dato o no ha firmado, es un carnet que está incompleto, por lo tanto el plan Sumar no va a pagar por esa paciente. ¿Tá? Nos permite justamente tener un resultado a partir de ello. La historia clínica perinatal base, por un lado, va a enfocar qué riesgo concepcional tiene esta mamá. ¿Tá? Ejemplo, una mamá en el cual yo puedo ver en la cabecera, en la parte de arriba de la historia clínica perinatal, la cantidad de gestas que tuvo, o sea, la cantidad de veces que estuvo embarazada, y me permite ver la cantidad de abortos que ha tenido, ya es una mamá de riesgo, ¿sí? Es una mamá de riesgo porque ha tenido abortos. No estoy hablando de provocados ni nada, estoy hablando de abortos espontáneos que pudo haber tenido esta mamá. O me habla de los hijos fallecidos que ha tenido. Esto significa que esta mujer tiene un riesgo, ¿sí? Se confirma el embarazo, por otro lado, se determina la edad gestacional en cada una de las visitas, se consigna el grupo sanguíneo y el factor Rhesus que tiene esta mamá, se confirma la existencia de una vida fetal, se va a evaluar la nutrición de esta embarazada, por lo tanto, porque en cada control va a ser pesada, justamente, nos va a hablar de la ganancia de peso que ha tenido, si ha habido anemia o no en base a los resultados del laboratorio que están puestos ahí,
y a la medición de la altura uterina. Nos va a orientar acerca de si esa mujer, de acuerdo a lo que se va notando en la historia clínica perinatal, necesita un nivel de atención más especializado o no. Por ejemplo, una mujer que se va a hacer los controles de hipertensión en cada control y aparecen o se detectan cifras tensionales elevadas para la edad, para esta mujer, seguramente va a ser derivada a un centro de atención especializada. ¿Tá? Registra mensualmente el número de mujeres que va a ir derivados a otros servicios y a su vez eso va a permitir evaluar el sistema de referencia y de contrarreferencia y debería, porque digo que en realidad lamentablemente no siempre se da, debería optimizar la comunicación con el hospital de referencia. Para cada uno de esos objetivos, tengan en cuenta los objetivos del control prenatal. Hay actividades que hacemos y estas actividades educativas fundamentalmente las encarga enfermería. Estas actividades educativas tienen que ver con promover que la embarazada comprenda la importancia que tiene realizar una atención prenatal y que deba ser lo antes posible. Tiene que ver con recalcar la importancia de contar con el carnet perinatal. Va como un documento. La mujer lo lleva consigo como un documento. No se puede perder. Ese carnet es único e irrepetible. La mujer debe manejarlo y debe cuidarlo. Debe subrayar, además, se puede subrayar la importancia de cumplir con el tratamiento en hierro para prevenir todo lo que tiene que ver con los defectos de mielomeningocele, ¿sí? Cuanto antes reciban justamente este tipo de suplemento dietario. Informar acerca de las molestias comunes que va a tener esta mujer. ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Sí? El embarazo ocurre con uno de los mayores cambios que un organismo va a sufrir mientras está albergando a ese bebé. Casi no hay otra etapa en la vida donde vamos a ver tantos cambios. Y esos cambios fisiológicos que se dan muchas veces la predisponen a la mujer a tener algunas molestias y algunos problemas si es que no le damos las indicaciones para cuidarse. A ver, ejemplo. En todo embarazo, el aparato digestivo funciona al reglamento. ¿Ustedes saben lo que significa funcionar al reglamento? Lo mínimo, ¿tá? Por lo tanto, esta mujer no puede estar comiendo asadito todos los fines de semana con grasa, porque en algún momento va a impactar. Nosotros además como población tenemos la costumbre de hacer comidas ricas en grasa, muchos guisos, mucho locro, ¿sí? Y eso hace que seguramente la mayor parte de la población tiene, por ejemplo, cálculos en la vesícula. En el embarazo es donde justamente empieza a manifestar todo eso, porque esta mujer, como tiene que comer por dos, según el mito popular, ¿sí? Empieza a comer de esa manera, no se cuida en las comidas y empieza a tener problemas, por ejemplo, con los cálculos en la vesícula, que a veces la tienen que llevar incluso a ser sometida a una cirugía de vesícula en el embarazo, cursando el embarazo con los riesgos que esto significa, ¿sí? Así que es muy importante el poder decirle, usted va a sentir esto. Lo mismo pasa con las modificaciones que se producen en las vías urinarias, las modificaciones que se producen a nivel de la flora vaginal. El embarazo hace que el pH de la vagina aumente, por lo tanto ya no tenemos la defensa de acidez que teníamos antes, y eso hace que las mujeres estén más propensas a desarrollar micosis, a tener flujos, a tener otras patologías, ¿sí? Esas cosas les tenemos que decir, porque eso también, como esta mujer va a seguir manteniendo relaciones,
si no hay una contraindicación, es importante hablarle de la seguridad que debe tener para que esas relaciones sean seguras. Y si esto nosotros lo hacemos en presencia de la pareja o de la familia incluso, vamos a estar informando muchísimo más. Reforzar la importancia de la higiene personal y de la actividad física adecuada que pueda estar, que tenga que realizar. Así que ustedes verán, cada una de estas intervenciones son independientes, son actividades independientes nuestras. Es solamente educar, solo y nada más que educar, lo cual puede significar una diferencia en lo que va a ser el transcurrir del embarazo de esa mujer. Es solo hablar. En estas actividades educativas le puedo hablar de cómo prevenir la aparición de infecciones de transmisión sexual. En pleno siglo XXI todavía no podemos erradicar la sífilis neonatal y tenemos tristemente casos de niños que tienen patologías o están acarreando las secuelas por una sífilis que no ha sido encontrada o tratada cuando correspondía. Y para eso tenemos que sumar a la pareja también. Informar acerca de la importancia de no automedicarse, el efecto que tiene el fumar en ese niño, del alcohol y de las drogas ilícitas. Si se pudiera integrar un equipo interdisciplinario, sería buenísimo que pudiera tener una preparación para el parto. La importancia de que vuelva al centro de salud a hacer una consulta puerperal dentro de esa semana que hablamos y allí también iniciar el control de niño sano para su bebé. Reforzar la importancia del cumplimiento del plan de inmunizaciones y de la salud dental. Y la planificación familiar. ¿Cómo va a evitar esa mujer de quedar embarazada demasiado precozmente, donde su salud se va a ver afectada y obviamente el niño que quede dentro cuando no han sido, no se esperó el periodo intergenésico que se recomienda, que es de por lo menos 2 años, va a afectar probablemente la salud de la mujer y la salud de ese bebé que van a nacer. Estamos a las 4. Vamos a ver. ¿Cuáles son las enfermedades maternas más importantes inducidas por el embarazo? A la cabeza, los estados hipertensivos del embarazo, que conocen como la sigla IE. ¿Está? En el concepto, las IE es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Es una de las principales causas por las cuales las mujeres pueden morir, enfermar, quedar con secuelas incluso, y además afectar la salud de ese bebé, con un retardo de crecimiento fetal, o que tenga que nacer prematuramente, o que se desarrolle y se desprenda la placenta y en una urgencia este niño tenga que nacer prematuramente. Todas esas son las complicaciones relacionadas con el embarazo. Cuando nosotros hablamos de estados hipertensivos del embarazo, estamos dividiendo una serie de estados, porque esto puede ser que la mujer ya sea hipertensa, lo conozca, reciba tratamiento y encima se embaraza, y a su vez el embarazo induce a otra hipertensión, o sea que es un estado hipertenso previo más el estado hipertensivo que genera el embarazo. Puede suceder que esta mujer no sabía que era hipertensa, ¿sí? De todas maneras se suma con una hipertensión en el embarazo. Puede ser que no haya sido hipertensa y sin embargo la mujer está hipertensa ahora en el embarazo. Generalmente a la semana 20 ya se va a conocer justamente si hay una hipertensión en el embarazo o no. Y puede ser además que dentro de estos estados hipertensivos se desarrolle algunas características, algunas patologías relacionadas con esto que son de mayor gravedad y de mayor probabilidad de morbilidad y de mortalidad.
Vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las hipertensas? Son, por un lado, los antecedentes familiares, la edad materna, ¿tá? O demasiado jóvenes o demasiado grandes, el antecedente familiar de hipertensión, la cantidad de hijos que tenga esta mujer y si el embarazo es múltiple. Cada una de estas cosas y obviamente la obesidad. Comenzar un embarazo con un exceso muy importante de peso, como una obesidad, por ejemplo, la va a predisponer más a desarrollar una hipertensión y probablemente una gestosis, una diabetes además. ¿Tá? Entonces, estos factores de riesgo se suman. Veamos. ¿Cómo se clasifican en general? Cuando es un estado inducido por el embarazo, puede desarrollarse una preeclampsia, puede desarrollarse una eclampsia, o un estado mucho más grave como puede ser un síndrome HELLP. En la preeclampsia se da una tríada. Esa tríada es la hipertensión, la proteinuria y el edema. ¿Sí? Esta tríada es la que caracteriza la preeclampsia. Las cifras tensionales pueden variar entre 140 y 90 a 159, 109 en el caso de una hipertensión, una preeclampsia leve. O puede ser una hipertensión moderada o grave cuando tengo cifras tensionales de 160 a 110, por ejemplo, o un poco mayor que esto. A estas cifras tensionales se le suma la proteinuria, que de acuerdo a la cantidad de proteínas que se encuentre en orina, voy a decir que esa proteinuria, esa preeclampsia es leve o la proteinuria es leve cuando se controlan hasta 2 gramos por decilitro de proteínas en orina, o moderada o grave cuando esa cifra es mayor. Y lo último que compone la tríada es el edema que yo les mencionaba. No siempre va a estar presente, ¿sí? En la preeclampsia leve, a lo mejor tengo que están edematizados los tobillos al final del día, pero la mamá descansa, eleva los miembros y después del descanso se levanta y se ha reducido el edema. Pues acá no. También se puede dar un edema, se va a dar un edema, perdón, en la preeclampsia moderada o grave. Así que esta tríada es lo que caracteriza la preeclampsia. Cuando yo les hablaba del aumento del edema, que además de miembros hay un edema en manos, hay un edema en cara, estamos hablando de una preeclampsia que se está transformando de moderada en grave. Por lo tanto, el tratamiento va a variar y seguramente tiene que ser internada. Ahora, para controlar la presión, tengo que tomar en cuenta el hacer una medición correcta con una técnica correcta, como ustedes ya saben. Va a descansar antes que yo controle la presión, va a estar sentado con el brazo izquierdo a la altura del corazón, vamos a insuflar con la velocidad que corresponde, no vamos a reinsuflar, no vamos a volver cuando no hemos escuchado el latido, sino que se va a repetir todo el proceso nuevamente. Las cifras tensionales en estas pacientes son muy importantes. Y además de la cifra tensional que vamos a controlar, es muy importante el interrogatorio. Y el interrogatorio tiene que ver con algún otro síntoma que ella me pueda referir. Por ejemplo, visión borrosa, acúfenos o zumbidos en los oídos, cefaleas persistentes, epigastralgias. Cada una de estas cosas me pueden a mí dar la pauta que esta preeclampsia o esta patología se está transformando en la otra patología que yo les comentaba, que era la eclampsia. En la eclampsia tengo una complicación porque es la aparición ya de convulsiones, ¿sí? Con gravísimos efectos sobre la mamá y sobre el feto sobre todo. Así que fíjense de importante que puede llegar a ser los controles y las valoraciones que nosotros hacemos en cada uno de los controles prenatales.
Otra cosa que tiene que llamarnos la atención, debe llamarnos la atención, es si yo, por ejemplo, encuentro cifras tensionales altas en el primer trimestre del embarazo, es algo que me debe preocupar. Probablemente sea una paciente que ya era hipertensa y que no lo sabía. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre del embarazo, sobre todo en las primeras semanas, ustedes saben que las embarazadas tienen como un síntoma prácticamente común que tiene que ver con el mareo, el sueño, dolores de cabeza, pero que tienen que ver generalmente con que están con muchísimo sueño o están cansadas, quieren dormir y dormir. Y eso tiene que ver porque las hormonas están trabajando justamente para que llegue mucha sangre al feto. Y eso hace que provoque estos síntomas. Por lo tanto, yo no puedo encontrar en condiciones normales cifras tensionales altas, menos en un embarazo en sus comienzos. Son cifras tensionales que a veces son de 90 milímetros de mercurio la máxima, a veces 80, y menos también en 60, 50 las mínimas, ¿sí? Así que esto es algo que debo advertir. ¿Qué conductas se van a tomar de acuerdo a esos valores tensionales y los síntomas? Hablando de primer nivel de atención, ¿no? Si las tensiones arteriales diastólicas es menor de 100 milímetros de mercurio, estamos hablando de una tensión arterial leve. ¡Ay, qué pasó acá! El control va a ser ambulatorio en consultorios, generalmente la vamos a citar más frecuentemente para controlarle la presión, le vamos a indicar, se le va a indicar que haga reposo, probablemente se le administre alguna medicación, lo más común es que pueda ser alfa-metildopa o el Altomet. En el caso de que yo controle una cifra tensional alta, la voy a hacer descansar, voy a esperar un rato y volveré a controlar normalmente, y generalmente se le indican dietas normosódicas, o sea, se cocina con lo que ya va en la comida, no hay un agregado de sal a la comida. Ahora, cuando tengo una tensión arterial diastólica que ya supera los 110 milímetros de mercurio, ya puedo estar hablando de una hipertensión arterial moderada a grave. Y esto requiere derivar a un hospital o a un nivel de complejidad adecuado, porque es una paciente de alto riesgo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermeros que se pueden brindar en esta paciente? A ver. En el caso de los leves ya sabemos que va a ser, generalmente se le indica reposo, que tome la indicación, la medicación correctamente, de acuerdo a la frecuencia que se le ha indicado, en la dosis que se le ha indicado, que se va a controlar la TA cada hora en el caso de que esté internada, ¿sí? Se va a hacer un control de frecuencia respiratoria, ¿tá? El control de reflejos. En el caso de que esté internada, también generalmente se pesa diariamente para saber la acumulación de líquidos, si el edema está aumentando o no. Se controla la diuresis. La diuresis es muy importante porque si la diuresis se ve afectada, significa que nuestras cifras tensionales también están elevadas. El control de la dinámica uterina, de los movimientos fetales, el control de pérdidas, o sea, si hay pérdida de tapón mucoso, de líquido amniótico, de sangre, cualquiera de estas situaciones van a ser situaciones donde uno tiene que observar a esa paciente. ¿Qué recomendaciones si ustedes estuvieran en un centro de salud? La paciente debería ir siempre canalizada con un catéter importante, por lo menos un catéter 18. Eso es muy importante, que haya una vía de acceso, porque muchísimas veces ha pasado de pacientes que son derivadas por hipertensión, llegan a un centro de máxima complejidad, la paciente comienza a convulsivar cuando llega a la guardia y es muy difícil canalizarla. Entonces tiene que tener un acceso venoso permeable de buen calibre cuando se la deriva.
Eso es muy importante. Le puede significar la diferencia a veces entre la vida y la muerte del bebé, por lo menos. Constatar la existencia o no de eclampsismo, que hayan estos otros síntomas que yo les mencionaba. Recuerden, epigastralgia, visión borrosa, acúfenos o ruidos en los oídos, cefaleas persistentes o dolor en la nuca. Cada una de estas, una o más, son signos de eclampsismo, sobre todo cuando tengo cifras tensionales elevadas. Es muy importante cuando se derive, si esta paciente, por ejemplo, ya les realizaron maduración pulmonar fetal, así se llama, MPF, maduración pulmonar fetal, porque probablemente ese parto se desencadene antes. Si esta paciente, póngale, viene derivada del hospital de Güemes al hospital materno, seguramente a ella se le puede hacer la primera dosis de maduración pulmonar fetal. ¿Qué es lo que va a impedir? Lo que va a hacer la maduración pulmonar fetal es que este bebé tenga mayor riesgo de un distrés respiratorio. Recuerden que los pulmones están muy inmaduros, por lo tanto, esta dosis de corticoide que se le da, lo que hace es favorecer la producción de una sustancia que se llama surfactante, y ese surfactante lo que hace es que los pulmones puedan permanecer abiertos. De lo contrario, están como colapsados. Esa dosis de maduración fetal se da entre la semana 26 y las 33 y se puede usar indistintamente dexametasona o betametasona. Ahora, esto es importante ya que haya un registro de esto, porque probablemente como esta dosis se hacen 2 dosis de maduración fetal, 3 dosis en el caso de dexa o 2 en el caso de que se haya administrado betametasona, es importante saber si ya se cuenta con alguno, entonces se gana tiempo, y si la urgencia lo exige, esta mujer pueda entrar a una cesárea, por ejemplo, lo antes posible, ¿sí? A veces parecen detalles, pero son cosas muy, muy importantes cuando se derivan estos pacientes. Otra de las patologías que vemos es la rotura de las membranas, la rotura prematura de membranas, ¿sí? O RPM se conoce también de manera abreviada. ¿Qué es lo que pasa con esto? Veamos. La ruptura de membranas se da generalmente en forma espontánea, por lo menos una hora antes del comienzo del trabajo de parto. En otras mujeres no se rompe nunca, y de hecho, dentro de las normativas de maternidades centradas en la familia, se trata de no romper las membranas hasta cuando va a ocurrir ya el parto directamente, o para acelerarlo o ayudar a conducirlo. De lo contrario, se trata de no tocarlo, ¿sí? La rotura prematura de membranas prolongada se habla cuando ha transcurrido más de 24 horas o más de un día entre que se rompieron las membranas y esta paciente consultó. Obviamente, mientras más tiempo pase desde la ruptura de membranas hasta la consulta y el inicio de antibióticos, justamente hay mayor riesgo todavía de una infección tanto en la madre como en el bebé. ¿Tá? ¿Qué es lo que lo ocasiona? Los traumatismos, complicaciones en procedimientos invasivos que se hayan estado haciendo en esta paciente, cuando hay incompetencia cervical, ¿tá? Cuando hay demasiado líquido, en embarazos múltiples, si hay infecciones urinarias, o si hay infecciones de tipo vaginales, que pueden ser tricomonas, ¿sí? O pueden haber estreptococos del grupo B o clamidia. Cuando hay coitos al final del embarazo, ¿sí? Y no ha habido cuidados, pueden ocurrirse también una ruptura prematura de membrana, cuando hay déficit de vitamina C o de otros elementos, todo eso puede formar parte de la etiología del RPM. ¿Cuál es el riesgo que ocurre? Justamente que se ha afectado el bebé. El bebé está en una cámara estéril, donde se supone que todo está sellado para preservar justamente
al bebé y a la mamá también. No sé qué pasa, a ver, veamos. ¿Qué se recomienda? Si una embarazada llega a algunos de ustedes manifestando que ha tenido una pérdida de los líquidos, de líquido por sus genitales, hay que confirmar si se trata de una pérdida involuntaria de orina, si es flujo vaginal que sea muy acuoso, abundante, o si se ha perdido líquido amniótico que tiene características y un olor especial. El líquido amniótico tiene un olor similar al semen, es un olor sui generis, es un olor con un dejo a olor a hipoclorito, ¿sí? Es importante conocer la cantidad que ha perdido, el color del líquido que ha perdido, ¿sí? Si es amniótico va a ser un poco opaco, ¿sí? Debe ser algo opaco pero blanquecino. Si tiene un color verdoso, si tiene un color como puré de arveja que le llaman, estamos hablando de sufrimiento fetal. ¿Tá? Por lo tanto, es una urgencia. Es muy importante este dato que... Y no deben pasar más de 6 horas de que esta mujer ha sospechado de que ha perdido líquido para consultar. Esto es una de las pautas de alarma que hay que dar justamente. Porque debe comenzar con tratamiento antibiótico lo antes posible. Y si está muy lejos del parto, estamos todavía con un feto con mayor riesgo todavía. Ya nos falta poco. Aguántense un poquitito. Infección en las vías urinarias. La infección de vías urinarias es muy, muy seria en el embarazo, porque es el mayor causante de abortos en el primer trimestre del embarazo y es el mayor causante de partos prematuros cuando se da en el tercer trimestre del embarazo. Generalmente se debe a enterobacterias, como la estrella es la Escherichia coli, como en la mayor parte, como pasa generalmente, en el 80% de los casos. ¿Tá? Debido a estos cambios que yo les decía que se dan fisiológicos en las vías urinarias, del 2 al 10% de las embarazadas desarrollan lo que se conoce como una bacteriuria asintomática, o sea, bacterias en orina, pero que no llegan a provocar ningún síntoma en esta mujer, ¿sí? Pero que sin tratamiento, entre el 30% o al 50% pueden evolucionar a una infección urinaria alta, como puede ser una pielonefritis que puede llevar a una insuficiencia renal aguda, a una sepsis, a un shock séptico, e incluso puede generar una infección incluso en el feto. Aumenta el riesgo de parto prematuro en recién nacidos de bajo peso al nacer. ¿Tá? Y la mortalidad fetal más alta se presenta cuando esa infección ocurre en los 15 días antes de ocurrir el parto. Hay más riesgos para el bebé. Todo lo que le ocurra a la mamá va a repercutir de alguna manera en el feto, en mayor o menor grado. Por esa razón, ustedes cuando vean una historia, un carné prenatal, van a ver que, y en las indicaciones, en las intervenciones, perdón, que se habla, se va a indicar un urocultivo en el primer trimestre del embarazo, antes de la semana 20, y se va a indicar otro urocultivo hacia el final del embarazo. ¿Sí? Cuando hablo de una bacteriuria asintomática, esto es independientemente de síntomas, ¿no? Es lo que se debería indicar. Ese control, ese urocultivo debería estar indicado. La bacteriuria asintomática, cuando digo que está padeciendo una bacteria esta paciente, cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia en orina y sin embargo no tiene síntomas. ¿Sí? No tiene los síntomas. Para esto es muy importante, entre paréntesis, hacer la indicación cuál es la higiene conveniente para hacer la toma de orina para un urocultivo. Y por otro lado, es detectable ya en las primeras semanas de embarazo, ya se puede ver una bacteriuria asintomática. Ahora, cuando hablamos de una infección sintomática, una cistitis o una pielonefritis, ¿sí?
estamos hablando ya con los síntomas característicos. ¿Tá? Puede haber disuria, puede haber poliaquiuria, puede haber la sensación esta de micción urgente, con dolor suprapúbico, la orina está maloliente, en ocasiones puede haber una hematuria, ¿sí? La pielonefritis aguda ya suele presentarse en el último trimestre y casi siempre es secundaria a una bacteriuria asintomática que no ha sido diagnosticada o no ha sido tratada correctamente. Esto unido a la forma o a los hábitos de higiene de las mujeres, algunas características que tienen que ver con el aguantarse y no orinar siempre, a veces la ingesta escasa de líquido, más las modificaciones morfológicas que hay en el embarazo, hace que la mujer esté especialmente predispuesta a estas bacteriurias o las complicaciones de estas. Por eso el diagnóstico de bacteriuria se hace mediante urocultivo, al final del primer trimestre y a comienzos del segundo, o entre las 9ª y las 17ª semanas, ¿sí? El diagnóstico de cistitis, ¿sí? Hay que considerar los síntomas y un signo que va a aumentar mucho la posibilidad de una infección urinaria, como puede ser la disuria, la poliaquiuria, la hematuria, el dolor lumbar, el dolor a la palpación en el ángulo costovertebral, ¿sí? El dolor, el puño percusión, si es positiva, justamente es muy probable que haya una infección urinaria, justamente. Y acá de vuelta a la educación. ¿Qué cosas podemos nosotros hacer para tratar de evitarlo? Evitar el lavado repetido en la región urogenital después de orinar, ¿sí? Porque el mecanismo defensivo más eficaz que hay para mantener la esterilidad en la orina es el que se produce mecánicamente, o sea, un chorro abundante de orina va a barrer con los microorganismos que puedan estar en el conducto y va a limpiar, va a lavar toda la zona, ¿sí? Va a diluir cualquier microorganismo que se haya introducido por otro lado. Y cualquier factor que altere ese mecanismo, obviamente, va a predisponer a una infección urinaria. No sirve el lavarse a cada rato, después de hacer pis, por ejemplo. No realizar conjuntamente el lavado de lo que es el introito vaginal y el ano. Primero hay que lavar la vagina y después lavar la zona anal. Durante la menstruación, o si estamos usando toallitas por flujo, por ejemplo, ¿sí? Cuando a veces esas toallitas están tocando parte del ano, están contaminando toda la toallita y es un riesgo. Evitar el coito contra natura, el coito recto vaginal, porque justamente va a llevar bacterias del ano a la vagina. La micción frecuente, ¿sí? El vaciamiento vesical cada 2 horas es fundamental. La micción antes y después del acto sexual. Evitar los baños de inmersión en tina o palangana. De hecho, cuando una mujer está con ruptura prematura de membrana y está en su casa, por ejemplo, no puede hacer baños de inmersión de ninguna manera y hay que tener muchísimo cuidado con el bidet también. Estas son pautas de educación que parecen básicas, pero les aseguro que las mujeres poco la conocen. En el puerperio, después de un parto tanto normal como cesárea, el primer control tiene que ser entre los 7 y los 10 días. El segundo control debe hacerse a los 21 días del nacimiento y en lo posible con el mismo profesional que controló el embarazo, para que pueda ver cómo estos cambios que se dieron en el embarazo vayan retrotrayéndose. ¿Qué es lo que se va a ver en ese primer control, en este control de puerperio? Se va a hacer un examen clínico general, el control de signos vitales, porque tanto la diabetes como la hipertensión, en el caso de que no hayan sido previas al embarazo, hay que ver si realmente van a permanecer o no. El control de loquios, ¿sí? Si las pérdidas estas que hay después del parto, estas secreciones, son normales en cuanto a la cantidad, en cuanto al color, en cuanto al olor, o si hay dolor o no de alguna manera.
el control en las mamas, el control de la episiorrafia, si es que esa paciente o esa mujer han tenido que hacerle una episiotomía en el parto, el control de la herida de la cesárea, ¿sí? La consejería en lactancia, el responder las inquietudes específicas que pueda tener. ¿Y cuáles son los signos de alarma en esta etapa del puerperio? La fiebre alta, los mareos, el dolor intenso, ya sea en la herida, en la zona vaginal, las pérdidas que tiene el mal olor, una zona enrajecida, caliente o endurecida en uno o en ambos pechos. Si tuvo cesárea, hay que ver la herida, hay que observar que no hayan signos de flebosis, que no haya hinchazón de ningún tipo, obviamente menos supuración. Y en el caso del niño, ¿cuándo hay que llevarlo si el niño está sano? Dijimos que el primer control se va a hacer dentro de los primeros 7 días, no más allá del 10º día de nacido. Entre el primer mes y el 6º mes de vida, todos los meses, una vez al mes, debe hacerse un control de niño sano. Desde los 6 meses hasta el año de vida se debe hacer cada 2 meses. Desde el año a los 2 años, este niño debe ser controlado por su médico cada 3 meses, desde los 2 años a los 3 años cada 6 meses, y desde los 3 años, una vez por año, debe concurrir al pediatra que habitualmente lo atiende. En el control del primer año de vida, estas son pautas que ustedes seguramente ya los vieron en la clase de IEPI, pero una de las primeras cosas es, a ver, si el bebé no llora ante los sonidos fuertes, si no responde no sigue con la mirada, si no responde los sonidos o no dice sílabas, los monosílabos como ma, pa, ta, hay que comentarlo con el médico en la consulta. Cuando la atención médica es urgente, cuando ya lo vieron en la clase pasada, cuando tiene fiebre alta, cuando respira con dificultad, con la presencia de lo que ustedes ya observaron, de los diferentes tirajes, cuando tiene diarrea persistente o con sangre, cuando llora y no se puede calmar, llora permanentemente, cuando cambia bruscamente el color de la piel o el color de los labios. Ante cualquiera de estos síntomas hay que llevar al niño al centro de salud o al hospital más cercano. Y cada una de estas pautas de urgencia se dan sobre todo cuando el bebé fue prematuro o tuvo un peso bajo al nacer. O sea, pesó menos de los 2,5 kilos o el niño fue prematuro en cuanto a su edad gestacional, o sea que nació a las 37 semanas o menos de las 37, es un niño en el que cada una de estas pautas cobran una mayor importancia. Y aquí creo que estamos. Oh, terminamos. Bien. A ver si dejo de compartir pantalla. Bien. ¿Se entendió? Hay algo que es larga, es larguísima la clase, larguísima la verdad. Seguramente hay muchas cosas que puedan quedar en el tintero, pero a ver si hay alguna duda que pueda responder. ¿Les ha quedado todo claro? ¿Sí? A ver, Vilte, Janina levantó la mano, dice. ¿Qué necesitas saber, Janina? En el chat. ¿Vos estás viendo alguna pregunta? No hay preguntas, Nora, en el chat. No he visto. Acá hay, en el chat hay 3, pero no sé si dicen algo. Me parece que podríamos compartir el Power, No sé qué idea tienen ustedes.